Lo dijo en la primera hora. A ver, entremos en materia. Y creo que hay que darle continuidad a lo que nosotros comentamos el día de ayer respecto de la cadena del presidente de la República. Ayer el presidente aparece en un mensaje de ex, hablando sobre una decisión respecto de el consumo de energía por parte de las empresas mineras, sobre todo las dos grandes mineras de este país, que se encargan justamente de explotar, extraer el recurso natural desde la provincia de Zamora Chinchipe. El presidente decía ayer, aparece en una fotografía, y esto fue publicado en su cuenta de ex: hoy junto a Inés Manzano damos el primer paso para que el subsidio de electricidad no vaya a los mayores consumidores. Las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar, y aún así su tarifa de energía ha sido subsidiada por el Estado. Este subsidio incongruente e injusto que han tenido las mineras no va más. Los subsidios deben ir a quienes más lo necesitan, con sentido de justicia y acciones. Estamos arreglando el sistema roto que nos dejaron, no paremos. Yo decía ayer que un anuncio así, yo esto no sé si está bien o está mal. Yo no soy un especialista, hay voces divididas, hay algunos sectores que aplauden esta decisión, hay sectores políticos que señalan que esto habrá que incorporar dentro del trámite del proyecto de ley que se está tramitando en la Asamblea Nacional, que es este proyecto de carácter eléctrico. Lo mencionó la presidenta de la Asamblea Nacional ayer, Viviana Veloz. Hace pocos días lo mencionó también en su cuenta de ex en intervenciones públicas el candidato a la vicepresidencia de la República por Revolución Ciudadana, Diego Borja. Y va de la mano con eso. Pero por otra parte, quienes dicen, cuidado, no se puede alterar la naturaleza de los contratos que han sido firmados por el Estado ecuatoriano con las empresas que se encargan de la extracción minera. Y hablamos de los proyectos Mirador y Fruta del Norte en la provincia de Zamora Chinchipe, que han sido señalados en las últimas semanas, o en los últimos tiempos, a propósito de la crisis energética. Yo, como digo, lo que conozco va de la mano con lo que nos explican los entrevistados, los voceros, a través de sus diferentes intervenciones públicas. Habrá que ver si esta decisión es jurídica, pero termina siendo un anuncio potente desde el punto de vista de que el presidente al fin se refiere a la crisis eléctrica. Que no lo hizo anteayer en la cadena, que fue una cadena completamente desperdiciada, y ya vamos a retomar el tema de la cadena, porque resulta que en las últimas 24 horas el presidente, desde todos los sectores, lo han desmentido sobre lo que presentó ayer. Pero lo que esperaba el país la noche de lunes era precisamente anuncios vinculados al sector eléctrico. Y el presidente aparece en este post en X, haciendo este anuncio respecto del subsidio eléctrico, que por cierto, la Cámara de Minería asegura que no hay tal subsidio eléctrico. Insisto, sobre ese tema hay la legítima apertura al debate, y está bien, y nosotros vamos a tener entrevistados en nuestros espacios sobre este tema. Entiendo que mañana vamos a tener a una representante de la Cámara de Minería, que el día de hoy, por cierto, van a brindar una rueda de prensa, y mañana tendremos aquí en este espacio para abundar en este tema. Y por supuesto tendremos o procuraremos tener voces del otro lado para alimentar el debate público. El presidente fue imbabura, y por primera vez en una intervención pública ya habló más sobre los temas eléctricos, incluso ya confrontando con sus detractores. Era lo que correspondía el lunes en la cadena. Pero como notamos ayer, la cadena del lunes fue completamente desperdiciada. Y miren ustedes, yo en mi post en X del día lunes, yo planteaba que el presidente había hablado sobre la presencia de 2.000 hectáreas detectadas en el territorio ecuatoriano, 2.000 hectáreas de drogas, de sembríos de cocaína en el Ecuador. Y planteaba la necesidad de que se presente el sustento correspondiente. Por ahí alguien me cayó a propósito de ese comentario. Me cayó. Aquí es, a uno le caen por uno o por otro. Le caen a uno. Así mismo es esto. Que por qué dudo de la palabra del presidente. No se trata de dudar de la palabra del presidente. Yo soy uno de los defensores de que la palabra del presidente de la República, el que sea, el primer mandatario, hoy es Noboa, antes Lazo, antes Moreno, antes Correa, mañana el que venga. La palabra del primer mandatario de la República tiene valor.
Y cuando el valor de esa palabra se pierde, se empieza a minar la credibilidad del jefe de Estado, que es el principal vocero de un país. Y no se trata de no creer en la palabra del presidente, pero semejante revelación del día lunes, que nadie entiende hasta ahora cuál fue el motivo por el cual el presidente aparece con eso cuando se esperaba un anuncio en el tema eléctrico, siendo importante la lucha contra el narcotráfico, pero nadie esperaba que se hable de ese tema sino sobre la crisis eléctrica, pero no presentó los sustentos correspondientes. Bueno, resulta que hay algunos esfuerzos periodísticos que dan cuenta que el presidente no solo que no presentó el sustento, sino que presentó información errada e imprecisa. Y sobre esto inclusive ha habido reacciones por parte de excomandantes de las Fuerzas Armadas. El canal de televisión Ecuavisa, entiendo que fue el colega Hernán Higuera, el que desarrolló un reportaje recogiendo reacciones con dos excomandantes del ejército ecuatoriano, con Wagner Bravo y Luis Altamirano. La nota dice que los excomandantes militares reaccionaron con sorpresa y preocupación a la cadena del presidente Daniel Noboa, quien se hizo eco de un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que afirma que en la frontera con Colombia y Ecuador hay 2.000 hectáreas de hoja de coca que pueden producir hasta 60 toneladas de clorhidrato de cocaína. Los excomandantes Wagner Bravo y Luis Altamirano creen que no hay certezas sobre ese dato. Vamos a reproducir, como siempre citando la fuente, el reportaje que difundió Ecuavisa ayer con estas reacciones. Póngale el reportaje, por favor. Excomandantes militares reaccionaron con sorpresa y preocupación a la cadena del presidente Noboa, el que se hizo eco de un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que afirma que en la frontera con Colombia y Ecuador tienen 2.000 hectáreas de hoja de coca que pueden producir hasta 60 toneladas de clorhidrato de cocaína. Los excomandantes Wagner Bravo y Luis Altamirano creen que no hay certeza física de ese dato. El ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y exsecretario de Seguridad Wagner Bravo es frontal. Cree que el presidente Noboa debe verificar la información en territorio, aclararla con informes de inteligencia y verificar el control que Fuerzas Armadas hacen en los 48 destacamentos que tienen a lo largo de la frontera norte. Pero hablar de 2.000 toneladas, de 2.000 hectáreas, quiere decir que Fuerzas Armadas no ha cumplido con su función. Y no creo que eso ha sucedido. Fuerzas Armadas ha tenido el control del territorio nacional. El mismo informe al que aludió el presidente Daniel Noboa en la cadena de este lunes recomienda realizar una investigación de campo para corroborar la información satelital obtenida. No creo particularmente en que todas las fotografías satelitales estén hablando de cultivos ilícitos. Es posible. De ser posible quiere decir que Colombia está de una u otra forma queriendo incursionar en el Ecuador. El general Bravo espera que las Fuerzas Armadas se pronuncien sobre la afirmación presidencial porque según él se está cuestionando la custodia que hacen las Fuerzas Armadas en la frontera y también su trabajo porque se ha disminuido el personal militar que se ha desplegado hacia las cárceles hidroeléctricas y otras misiones internas. El excomandante del ejército Luis Altamirano lamenta que el tema entre al escenario político, sacrificando así, dice él, la seguridad del país. Bueno, el presidente sabrá de dónde está tomando esta información, pero lo que estamos viendo claramente hay una vinculación política de una serie de temas de carácter transversal, como la crisis eléctrica, y lógicamente el impacto que se está buscando en generar esta noticia en el ámbito también del rédito electoral. O sea, no podemos desconocer de que aquí también hay otro tipo de intenciones que eso no le hacen bien a la política de seguridad del país. El general Bravo no ve en la actitud presidencial un manejo estratégico contra los grupos delictivos, mientras el general Altamirano insiste en que la información recogida satelitalmente debe ser verificada porque esas imágenes pueden distorsionar la realidad y la ubicación de esas plantaciones. Los dos generales en servicio pasivo del ejército ecuatoriano han sido críticos sobre este anuncio presidencial. Voy más allá, porque claro, tanto el general Wagner Bravo cuanto el general Luis Altamirano plantean que Fuerzas Armadas, y esto decía Hernán Higuera en su reporte, deberían emitir un pronunciamiento sobre este tema. El colega periodista también de Ecuavisa, Paul Romero Rivera, publicó ayer
existe sorpresa en Fuerzas Armadas por información de las 2.000 hectáreas de cultivos de coca en Ecuador que según el presidente existen desde hace 3 años. Fuentes militares aseguran que esa cantidad no existe. Se han encontrado y destruido cultivos pequeños por 2,5 hectáreas, no 2.000 hectáreas, sino 2,5 hectáreas. Y ojo que Paul es un periodista que cubre la fuente de seguridad y tiene, obviamente, cercanía con ese sector, con esa fuente. Allí es donde genera mucho su actividad periodística. Y hace, evidentemente, esta alerta que la publicó ayer en su cuenta X. La colega Yalilé Loaiza publicó una referencia periodística a través del portal Infobae, al cual pertenece la colega Yalilé, sobre este tema. Y dice lo siguiente: el anuncio hecho por el presidente Daniel Noboa sobre la presencia de 2.000 hectáreas de plantaciones de coca se basa en un informe de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y aplicación de la ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos que documentó la existencia de estos cultivos. Infobae accedió al documento. El estudio indica que entre enero y marzo del 2024 se evidenció la presencia de entre 2 y 17 hectáreas. 2 y 17, no se habla de 2.000. Entre 2 y 17 hectáreas de hoja de coca en las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. Según el documento, se estima que Ecuador podría producir 61.5 toneladas anuales de clorhidrato de cocaína en su frontera norte. El informe advierte que este documento tiene un carácter exploratorio. Se recomienda realizar una investigación de campo, o sea, el informe no es concluyente, de acuerdo a lo que refiere Infobae. No es concluyente. Recomienda realizar una investigación de campo en las áreas identificadas para corroborar la información obtenida a partir del análisis satelital. Infobae conoció por fuentes militares reservadas que aún no se ha logrado identificar en el territorio dichas plantaciones, principalmente porque el personal de las Fuerzas Armadas que debería estar en la frontera está desplegado en apoyo a actividades de seguridad interna, lo que dificulta el despliegue en las zonas fronterizas. El 50% de los cultivos ilícitos se concentra en la franja de 10 kilómetros de la frontera, de acuerdo con este estudio. Y hay justamente esta referencia periodística que ha sido publicada por Infobae y que la reproduce mi colega Yalilé Loaiza. ¿Quién más ha hecho una revisión de este tema? La colega Carol Noroña, que justamente sigue los temas de seguridad. Dice Carol: leí el informe de la ILN de Estados Unidos en el que supuestamente se basó el presidente Noboa para anunciar que en Ecuador hay 2.000 hectáreas de hoja de coca. No solo, dice Carol, que ha sido impreciso, ha sido irresponsable. Todo para volver a la misma retórica de guerra. El informe geoespacial de la ILN de Estados Unidos sobre cultivos ilícitos en la frontera norte del Ecuador dice que, basado en un análisis satelital y herramientas de geolocalización, podrían existir entre 2 y 17 hectáreas de hoja de coca en 3 provincias, Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas, lo mismo que publicó Infobae. De acuerdo con proyecciones del documento, las hectáreas de coca equivaldrían a 2.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Es una estimación que debe corroborarse. La metodología es interesante, incluye análisis de suelo y clasificación de posibles hojas de coca ante la falta de un informe de Ecuador que presente un monitoreo de cultivos ilícitos. Su presencia es innegable, pero no hay un registro a profundidad que permita entender la dimensión integral de la situación del país. La INL, de hecho, recomienda al Ecuador la elaboración de un documento en su informe. El informe también indica que de existir las 2.000 hectáreas, Ecuador podría estar produciendo 61 toneladas de clorhidrato de cocaína al año. Esta también es una proyección. Por ejemplo, el cálculo de 61 toneladas se basa en variables como estimaciones de áreas cultivadas con base en las imágenes satelitales obtenidas entre enero y marzo del 2024. También con datos de los enclaves productivos de Colombia, Nariño y Putumayo, se hizo un cálculo aproximado con capacidad de producción por provincia. Es un trabajo interesante, sí. En el documento, la INL enfatiza en que para saber la cifra real de la capacidad productiva de cocaína, Ecuador debe hacer trabajo de campo con el que determine cuántos cristalizaderos, o sea, laboratorios clandestinos y espacios de refinamiento hay más allá del desmantelamiento. Estas, por ejemplo, son las coordenadas y publica un documento, un anexo de posibles cultivos ilícitos que se han puesto a disposición del Ecuador
para que sean corroborados en el trabajo de campo. En su informe, la INL dice claramente que es un documento de carácter exploratorio, ya lo mencionamos, y de nuevo recomienda a Ecuador hacer su propio trabajo de campo para corroborar lo que obtuvo del análisis satelital. Ahora, el gobierno deberá responder si eso se hizo o no. No lo mencionó el presidente. Carlos Noroña dice, parece que no. Al igual que otros colegas, también consulté sobre esta información a fuentes militares que no corroboran esta cifra. Que lo responde el presidente, candidato frente al país, con la misma corbata violenta de su partido, cierra Carlos Noroña. Y una referencia adicional. La cuenta de fact-checking Lupa Media. El presidente Daniel Noboa aseguró en cadena nacional el pasado 14 de octubre que existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en el Ecuador. Esta información se basa en un análisis exploratorio que no tiene conclusiones y recomendaciones específicas, explicó a Lupa Media la Embajada de Estados Unidos en Quito. Entonces, allí se publica la investigación satelital. Lo dicho por el presidente Noboa se basa en el informe geoespacial de cultivos ilícitos de la frontera norte del Ecuador, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, una entidad que pertenece al Departamento de Estado. La vocería de la Embajada de Estados Unidos explicó que su país entregó al gobierno ecuatoriano información proveniente de un estudio privado basado en datos satelitales de acceso público que constituye un análisis exploratorio, no concluyente. La finalidad de este estudio realizado entre enero y marzo del 2024 es meramente informativa, o sea, no contiene conclusiones definitivas ni recomendaciones específicas. El Ministerio de Defensa ha calificado como reservada la información relacionada con este tema. Se explica la metodología, se habla de los hallazgos, que ya lo presentamos, está muy completo esto, los factores, 3 acontecimientos recientes que han favorecido la aparición de cultivos ilícitos, la pandemia, el acuerdo de paz en Colombia y la fragmentación de los grupos de delincuencia organizada, por ejemplo, los choneros. Y pregunta Lupa, ¿información nueva? No del todo. ¿Hay evidencia de que el cultivo de coca en Ecuador es un problema que ya viene dándose desde hace varios años? En un informe de verificación de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, varios testimonios de indígenas Siona que viven sucumbidos en la frontera norte reconocen la existencia de grupos armados y cultivos de coca. Y hay toda una referencia sobre pistas, el tema de la presencia del narcotráfico en otras zonas del país, etcétera. Dice, por ejemplo, que el documento señala que en Sucumbíos y Carchi hay cultivos ilícitos de hoja de coca por la afluencia hídrica, también hay laboratorios de pasta de base y refinamientos. El cultivo de coca se produce ante la falta de presencia del Estado en la frontera. Las organizaciones colombianas presentes en la zona están consolidando potenciales centros de producción de cocaína. En Manaví, Santa Elena se especializan en transporte de drogas mediante embarcaciones pequeñas y aeronaves de bajo rendimiento. Hay 54 pistas clandestinas de tráfico aéreo de drogas ilícitas. Los pescadores artesanales perciben una ganancia de $30,000 por viaje. En el oro se dedican a la contaminación de contenedores bajo la modalidad de doble fondo. En 2023, el informe del Observatorio del Crimen Organizado advertía que el incremento de cultivos y laboratorios es una señal de que las organizaciones dedicadas al narcotráfico están iniciando un proceso de innovación e inserción en la cadena de producción de cocaína en el Ecuador. ¿Por qué me he tomado el tiempo para explicar todo esto? Y obviamente mencionar los aportes de mis colegas, que creo que son valiosísimos. Lo que hace Lupa, lo que hizo Infobae con Yalilé, lo que hace Carlos Noroña en su cuenta, lo que hizo Hernán Higuera con Ecuavisa. ¿Por qué es importante eso? Porque primero, hasta ahora no se entiende cuál fue el timing político, informativo, comunicacional, que le motivó al presidente de la República a aparecer en una cadena el lunes, cuando la expectativa era completamente otra. Y como dije ayer, me ratifico, no es que el combate al crimen organizado no sea importante, por supuesto que sí. Es una de nuestras 2 principales preocupaciones de este momento, de las más importantes. Los cortes de luz y la inseguridad en este momento. Que es importante, por supuesto. Pero no se entiende cuando el país esperaba que el presidente emita un pronunciamiento sobre la crisis eléctrica que aparezca con este tema. 2, planteé ayer, y lo vuelvo a plantear hoy, la necesidad de que el Ejecutivo debía haber presentado evidencias de la afirmación del presidente. Trabajos periodísticos han demostrado que la afirmación del presidente al menos ha resultado ser imprecisa, porque no se puede afirmar de manera concluyente lo que ha señalado un informe exploratorio.
que además recomienda hacer trabajo de campo para certificar la posible proyección de que se puede encontrar 2.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en el territorio ecuatoriano. Nada de esto nos dijo el presidente de la República. Y no es un globo de ensayo por si acaso, o no es que nos han distraído la atención. Hay que hablar de esto y hay que mencionarlo para exigir que tanto el presidente y su gobierno, cuanto los voceros de su administración, emitan los soportes de semejante declaración, que por supuesto apareció de un momento a otro en medio del silencio hasta el lunes presidencial sobre la crisis de seguridad. Y cuando desde la prensa abordamos estos temas, querida audiencia, no se trata de dejar de abordar los otros. Se ponen bravísimos algunos, porque dicen que ya la prensa va a hablar de este tema, que no sé qué. Hay que hablar de estos temas. Y hay algunos de mis colegas que se reniegan y dicen, no, ahí está, y la prensa va a seguir hablando. Es que hay que hablar de estos temas. Otra cosa sería que, hablando de estos temas, uno ya deja de hablar de la crisis eléctrica. No vamos a dejar de hablar de la crisis eléctrica. En los medios es imposible dejar de hablar de la crisis eléctrica, porque es un tema cotidiano a esta hora. Solamente dejaremos de hablar de la crisis eléctrica cuando volvamos a tener energía. Pero tampoco podemos dejar de hablar de estos temas, ¿no? Y evidenciar si es que ha habido una imprecisión o información incompleta entregada por el gobierno y por el propio jefe de Estado. Para eso están los medios. Entonces entendamos eso. Aquí hubo una declaración del presidente que uno podría pensar apuntaba a desviar la atención. Bueno, hay que hablar de este tema y hay colegas que hicieron el trabajo. Yo replico ese trabajo. Colegas que hacen investigación, que han generado reacciones, lo replicamos acá, citando como siempre las fuentes, para evidenciar que o fue imprecisa, o fue falsa, o fue incompleta la información presentada el día lunes en una cadena de 1 minuto con 32 segundos del señor presidente de la República. Algunos pensaban que era un distractor. Bueno, no termina siendo un distractor. Porque la principal preocupación a esta hora sigue siendo la situación de racionamientos que tenemos en el país. Ahí yo discrepo con mi querido Nahuel. Así quieren que nos distraigamos de los problemas multidimensionales. Imposible distraerse de los problemas multidimensionales. Pues que hay que hablar. No podemos dejar de hablar. Y evidenciar los errores que pudieron haber sido cometidos en este caso por las autoridades. Aquí José Antonio dice, el presidente le está diciendo buen romance a los militares que no han hecho su trabajo, que no han cuidado la frontera y que son sus cómplices. Pregunta, la maduración de una plantación de hoja de coca puede tomar entre 12 y 24 meses dependiendo de las condiciones climáticas, el tipo de suelo y las prácticas agrícolas. Después de este periodo inicial, la planta puede ser cosechada varias veces al año, ya que permite recolecciones cada 3 o 4 meses. Gran aporte, querido Flaco, gracias por aquello. Acá, por ejemplo, Andrés dice, la pregunta es ¿por qué se precipitó el presidente en dar ese anuncio? Yo no lo entiendo. Si estaba consciente de que el informe no es concluyente, termina siendo incomprensible. Si el informe no es concluyente, ¿cómo lo presenta como que es un documento ya definitivo cuando plantea la necesidad de hacer trabajo de campo? O sea, termina siendo realmente complicado este tema. Bueno, vamos a cerrar el comentario y ya les dejo obviamente para la conclusión y para el debate público que pueden tener todos y cada uno de ustedes sobre este tema. Esta es la visión de quienes hablan. Cierro el comentario, le envío un abrazo a Julito Sari, que como siempre está en sintonía. Ya lo tenemos en la cabina, el señor ingeniero Henry Cronfleco Saya, expresidente de la Asamblea Nacional y candidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano. Ya vamos tras la pausa a conversar con él. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.